Buen día, mi nombre es Jesly Bundes Castrejón y el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante tanto en el ámbito médico como académico. Esto es la reanimación cardiopulmonar o RSP. Es importante mencionarles que en todo el mundo se registran aproximadamente 135 millones de fallecimientos anuales por causas cardiovasculares, de las cuales la principal causa es el paro cardíaco. Y de estos, aproximadamente 80% van a ocurrir en el hogar, por lo que la tasa de muerte va a ser cercana al 90%, y más de la mitad de los sobrevivientes a dicho evento van a tener diferentes grados de afectación cerebral. Es por ello que es muy importante conocer acerca de la reanimación cardiopulmonar y saber en qué momento nosotros tenemos que iniciar con esta maniobra, ya que representa la piedra angular del procedimiento de reanimación ante un paro cardíaco. Ahora bien, es importante definir el paro cardiorrespiratorio. Esto es una interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y respiración espontáneas. Es importante considerar que si esta situación no se revierte en los primeros minutos, va a desembocar en consecuencias fatales como la muerte. ¿Y qué es la reanimación cardiopulmonar? Bien, este es el conjunto de maniobras que están encaminadas en primera instancia a sustituir y posteriormente a restaurar la respiración y circulación. Se va a dividir en dos: la RCP básica o Basic Life Support por sus siglas en inglés. Esta se realiza sin material, a excepción de todos aquellos dispositivos de barrera que son indispensables para mantener la apertura de la vía aérea. Y la RCP avanzada o Advanced Life Support, esta se define como el conjunto de técnicas llevadas a cabo por profesionales calificados y equipados. Dentro de la RCP avanzada se incluyen el manejo de la vía aérea, la administración de diferentes fármacos y la corrección de los factores causantes del paro o desencadenantes. El objetivo es proporcionar un tratamiento definitivo, optimizando en primera instancia la sustitución de las funciones tanto respiratoria como circulatoria hasta que haya una recuperación total de las mismas. Hablando acerca de la etiología del paro cardiorrespiratorio, la podemos dividir en dos: en aquellas de causas cardíacas propiamente dichas o que van a afectar al corazón. Dentro de esto encontramos el infarto agudo de miocardio, las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, las no cardíacas van a ser un sinfín de patologías que nos pueden causar un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, la literatura coincide en que las más importantes o las que se presentan con mayor frecuencia es la insuficiencia respiratoria, la tromboembolia pulmonar o embolia pulmonar, el desequilibrio electrolítico y los traumatismos. En cuanto a la fisiopatología, igualmente se va a dividir en aquellas causas desfibrilables y las que no son. En las primeras vamos a tener que la aparición súbita de una arritmia va a generar la detención del gasto cardíaco, debido a que el corazón va a presentar un ritmo desorganizado que no va a generar una contracción ventricular efectiva para realizar o llevar a cabo una función normal de este órgano. Se va a asociar generalmente a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y lo que vamos a tener es un paciente en el cual súbitamente va a perder su gasto cardíaco y va a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Dentro de las causas no desfibrilables, estas van a afectar a los elementos del gasto cardíaco como precarga, poscarga y contractibilidad. El paciente se va a manifestar con asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Y las principales manifestaciones clínicas que vamos a encontrar
o que tenemos que buscar en un paciente para saber si está cursando con un paro cardiorrespiratorio están la ausencia de pulso, la ausencia de respiración y la ausencia de respuesta a estímulos externos o cuando no hay una respuesta a las órdenes o a ciertas preguntas que nosotros le estamos realizando al paciente. En cuanto al panorama epidemiológico a nivel mundial, en Europa se reportó una incidencia de 67 a 170 casos por cada 100.000 habitantes. De estos, el 13 al 83% se inició una reanimación cardiopulmonar oportuna y el 28% utilizó un desfibrilador externo automatizado. Únicamente del 8 al 18% sobrevivieron. Por otro lado, en Estados Unidos en el 2015 se reportó que 350.000 adultos experimentaron un paro cardíaco. De estos, el 39.2% recibió una reanimación, el 11.9% utilizó un desfibrilador y solo el 10.4% sobrevivió al evento del paro cardíaco. En lo que respecta a nuestro país, los registros son muy escasos y los que existen están muy desactualizados. Sin embargo, el INEGI en el 2015 mencionó que la principal causa de mortalidad eran las enfermedades cardíacas, tanto isquémicas como no isquémicas. Asimismo, en nuestro país se realizó un estudio retrospectivo de 2014 a 2017 en el cual se incluyeron todos aquellos pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, sumando un total de 42 pacientes, de los cuales el 55% eran del sexo masculino y el resto pertenecían al sexo femenino. El mayor número de eventos ocurrió en el servicio de medicina interna y la forma de presentación eléctrica fue la actividad eléctrica sin pulso, seguido de la sistolia y finalmente la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, que recordemos que estos son ritmos desfibrilables. Asimismo, en este estudio se vio que las principales causas fueron la hipoxia, los trastornos electrolíticos, el neumotórax, el taponamiento cardíaco y la hipovolemia. Todo lo anterior nos lleva a que el paro cardíaco es un problema de salud pública. Sin embargo, la RCP es una intervención que salva vidas y que tiene un mejor pronóstico si se realiza en los primeros 2 minutos de haber ocurrido el evento del paro. Asimismo, la supervivencia va a depender de distintos factores como el reconocimiento temprano de las manifestaciones clínicas que se mencionaron anteriormente, la activación del sistema de respuesta a emergencia y el inicio de la reanimación. Por otro lado, la RCP por sí misma es ineficiente, ya que solo aporta del 10 al 30% del flujo sanguíneo normal al corazón y del 30 al 40% del flujo sanguíneo normal al cerebro. Ahora bien, una vez que hemos entendido estos conceptos, es importante considerar en qué situaciones nosotros vamos a iniciar en las maniobras de reanimación. Dentro de estas se incluyen a la sospecha de paro cardíaco, con lo que ya hemos estado mencionando, cuando haya una ausencia de pulso por 10 segundos, cuando el paciente tenga una respiración lenta, laboriosa y jadeante, que alguna biografía lo menciona como respiración agónica. Asimismo, es importante saber diferenciar esta respiración agónica de una respiración normal, porque muchas veces se va a identificar como un signo de vida, sin embargo es todo lo contrario. Y finalmente el paciente que no respire. Otro punto importante a considerar es el inicio de convulsiones, porque pueden retrasar a la reanimación cardiopulmonar. Para saber diferenciar si un paciente después de una convulsión entró en un paro cardíaco, es importante ver si la víctima respondió con una respiración normal o anormal. En el caso de que tengamos
una respiración anormal con las características anteriormente mencionadas, se tiene que iniciar una reanimación cardiopulmonar. Así como tenemos indicaciones para cualquier procedimiento, van a haber contraindicaciones. En este caso del RCP es una justificación escrita por parte del paciente para que no se realice una reanimación. Que el paciente esté en un estado terminal de la enfermedad incurable o que el paro cardíaco sea consecuencia de la historia natural de la enfermedad. Que tengamos signos típicos de muerte como rigidez, lividez o que haya una situación de decapitación, que tengamos descomposición o incluso una lesión masiva o una quemadura que afecte más del 95% de la superficie corporal total. Y finalmente es importante conocer las complicaciones de cualquier procedimiento que nosotros vayamos a realizar para saber cómo actuar frente a esas complicaciones. Las descritas en la reanimación son las fracturas costales, esternales o de clavícula como las más frecuentes. Asimismo, complicaciones pulmonares como el neumomediastino, el neumotórax y el derrame pleural. Incluso podemos encontrar vómito y laceración de órgano, aunque esta última no ha sido descrita con frecuencia en la literatura. Ahora bien, es importante considerar lo que es una cadena de supervivencia y que esta va a ser aplicable tanto al paro extrahospitalario como al intrahospitalario con algunas ligeras diferencias. Bien, una cadena de supervivencia va a ser la representación gráfica que va a resumir las estrategias que nosotros tenemos que realizar en la asistencia de un paro cardiorrespiratorio. Está compuesta de aproximadamente 6 o 5 eslabones que están secuenciados y interrelacionados y que deben ser desarrollados dentro y fuera del entorno hospitalario. En el caso de un paro cardíaco extrahospitalario, lo que tenemos que hacer es la activación de la respuesta a emergencias. Posteriormente, iniciar las compresiones torácicas de alta calidad, la desfibrilación en caso de que contemos con un desfibrilador externo automatizado, el soporte vital avanzado, posteriormente los cuidados posparo cardíaco y finalmente la recuperación. Y en el paro cardíaco intrahospitalario los pasos son similares. Tenemos que vigilar el reconocimiento y prevención temprano del paro cardíaco en aquellos pacientes que tengan alta probabilidad de sufrirlo o que tengan múltiples comorbilidades. Posteriormente, realizar una activación de la respuesta a emergencias, iniciar con la RCP de alta calidad, la desfibrilación y finalmente los cuidados posparo y la recuperación del paciente. La guía de la Asociación Americana del Corazón nos dice estas recomendaciones que son muy importantes en la RCP. El beneficio de dar RCP a un paciente en paro supera el riesgo de dar compresiones a alguien que no esté en paro y que únicamente esté inconsciente. Asimismo, la llamada de emergencia no debe retrasar el inicio de la reanimación cardiopulmonar. La guía nos menciona que si nosotros nos encontramos en una situación en la que no existan otras personas que nos puedan ayudar, debemos alertar a los servicios de emergencia, poner en altavoz el teléfono, el dispositivo móvil e iniciar con las compresiones torácicas. Otro punto importante es que no hay necesidad de quitar la ropa para iniciar la reanimación. Se puede hacer encima de esta porque si quitamos la ropa esto retrasaría el inicio de las compresiones. Y finalmente, mantener la vía aérea permeable, proporcionar ventilación y la oxigenación van a ser prioridades de la reanimación. Ahora bien, pasando al algoritmo de soporte vital básico. Primeramente tenemos que tener una escena segura, es decir, asegurarse que tanto nosotros como reanimadores, la víctima y otros testigos del incidente estén a salvo.
Posteriormente, buscar una respuesta en el paciente, ver si está consciente o inconsciente, preguntarle si está bien y tratar de identificar si hay respuesta. Posteriormente, abrir la vía aérea. Si no hay respuesta en el paso anterior, nosotros tenemos que colocar al paciente en decúbito supino o boca arriba con la mano en la frente y la yema de los dedos debajo del mentón. Posteriormente vamos a realizar una inclinación de la víctima hacia atrás con el objetivo de abrir las vías respiratorias. El siguiente paso es reconocer si hay un patrón respiratorio. Tenemos que ver, oír y sentir la presencia de una respiración normal. Esto no debe superar un periodo de tiempo de 10 segundos. Y si la víctima apenas respira o da jadeos lentos y ruidosos, esto es un indicativo de que estamos ante la presencia de un paro cardíaco y tenemos que iniciar de inmediato con el sistema de alerta y de reanimación. En el caso de que nos encontremos con estas características de las respiraciones, tenemos que llamar al sistema de emergencias y permanecer con la víctima. Es importante no dejarlo solo. Asimismo, es fundamental intentar conseguir un desfibrilador externo automatizado o en el caso de que tengamos alguna persona cerca, enviarlo para que busque este desfibrilador. Si no tenemos el acceso a un desfibrilador, simplemente tenemos que iniciar con las compresiones torácicas y no dejar en ningún momento a la víctima. ¿Cómo realizar estas compresiones torácicas? Lo que tenemos que hacer es arrodillarnos al lado de la víctima, colocar el talón de una mano en el centro del pecho de la víctima o la bibliografía menciona que en el tercio inferior del esternón para una mayor calidad en las compresiones. Posteriormente, colocar el talón de la otra mano encima de la primera y entrelazar los dedos. Mantener siempre los brazos rectos y colocarse verticalmente encima de la víctima para comenzar con las compresiones que deben ser a una profundidad de 5 centímetros sin rebasar los 6. Después de cada compresión se tiene que liberar toda la presión en el pecho sin perder el contacto de las manos con el esternón y repetir a una velocidad constante de 100 a 120 compresiones por minuto. Existen estándares de calidad para saber si nosotros estamos realizando unas compresiones torácicas adecuadas y estos son minimizar las interrupciones entre cada compresión torácica, que la frecuencia siempre sea de 100 a 120 compresiones, evitar apoyarse en el tórax entre cada compresión, así como evitar una ventilación excesiva y realizar las compresiones en una superficie firme, ya que esto se ha asociado con unos mejores resultados y un mejor pronóstico. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar las compresiones en un paciente pediátrico o en un neonato? En el caso de los menores de 1 año de edad, la técnica de compresión es con 2 dedos, el índice y el anular en la mitad inferior del esternón. Igualmente la velocidad de las compresiones va a ser de 100 a 120. Y si tenemos lactantes mayores a 1 año de edad o pacientes pediátricos un poco más grandes, la compresión es con una sola mano. En el caso de los pacientes pediátricos adolescentes o más grandes, la compresión se realiza de manera similar a la compresión que realizamos en los adultos. La relación entre compresión y ventilación. Las guías mencionan que la respiración boca a boca y la ventilación con bolsa o mascarilla proporcionan
oxígeno y ventilación adecuadas a la víctima. Asimismo, una relación de compresiones 30:2 en comparación con 15:2 mejora la respuesta o resultado neurológico, así como el pronóstico del paciente. Y es muy importante evitar una ventilación excesiva porque puede causar regurgitación y aspiración gástrica. Además, puede ser perjudicial porque nos va a incrementar la presión intratorácica, con lo que va a disminuir el retorno venoso al corazón, va a disminuir el gasto cardíaco y por ende la supervivencia del paciente. Para realizar una respiración boca a boca, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir las vías respiratorias de la víctima, pellizcar ligeramente la nariz y crear boca a boca de manera hermética, crear como un sello y finalmente dar un respiro. Si nosotros no estamos capacitados para realizar este tipo de ventilación, no lo tenemos que hacer, únicamente debemos seguir con las compresiones torácicas y sin interrumpirlas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el paro cardíaco en tiempos de pandemia o de coronavirus? El algoritmo es similar, sin embargo, se tienen que evitar ciertas cosas. Eh, por ejemplo, realizar una respiración boca a boca, ya que con esto nos estaríamos exponiendo al contagio de coronavirus, además de que no sabemos si el paciente es un portador asintomático. Entonces, el algoritmo que se sigue es similar. Lo que tenemos que hacer es llamar al servicio de emergencias, pedir a una persona que busque un desfibrilador y empezar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, asegurándose siempre que la víctima y el reanimador tengan una mascarilla o equipo de protección. La posición de las manos es igual que en una circunstancia cualquiera. Las compresiones se realizan en la misma velocidad de 100 a 120 y una vez que llega al desfibrilador tenemos que seguir las instrucciones para aplicar las descargas, que posteriormente vamos a ver cómo se realizan, y seguir con las maniobras de RCP hasta que lleguen los servicios de emergencia. Finalmente tenemos que lavarnos perfectamente nuestras manos y comunicarse a los sistemas o servicios de salud para recibir indicaciones a seguir después de haber estado en contacto con una persona o que se sospecha que puede estar contagiado. Por otro lado tenemos a la RCP de compresiones, de solo compresiones. Las guías de práctica clínica mencionan que no hay datos concluyentes acerca del uso de una RCP con ventilación respecto a una RCP sola. Sin embargo, se recomienda realizar una reanimación cardiopulmonar de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Sin embargo, ya mencionamos que en estos tiempos de pandemia estas ventilaciones no deben llevarse a cabo, o al menos no boca a boca, sino que con una mascarilla o con un ambú. Pasando al desfibrilador externo automatizado, este es un dispositivo portátil que funciona con baterías y que tiene almohadillas adhesivas para detectar el ritmo cardíaco después de la sospecha de un paro. Junto con la reanimación cardiopulmonar, la desfibrilación es fundamental para la supervivencia del paciente, ya que, como hemos visto anteriormente, van a constituir la piedra angular del tratamiento de un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo es el posicionamiento de los electrodos? Las guías mencionan que la posición preferida es la anterolateral. Sin embargo, la anteroposterior, anterior izquierda y derecha infraescapulares son comparables y los resultados y beneficios son muy buenos.
Lo que sí es importante a considerar es el tamaño de la almohadilla. Esta tiene que ser mayor a 8 centímetros. Asimismo, es preferible que la zona en la cual vamos a colocar estas almohadillas esté libre de vello. Pero eh, esta acción de quitar el exceso de vello no debe retrasar al posicionamiento de los electrodos y al inicio de la desfibrilación. Por otro lado, en mujeres o en personas que tengan senos muy grandes, la almohadilla se va a colocar lateral o debajo del seno, evitando siempre el tejido mamario. Y bien, ¿cuál es la estrategia o la técnica a seguir para aplicar una desfibrilación? Primeramente, las guías recomiendan utilizar la recomendación del fabricante en cuanto a la dosis de descarga. Sin embargo, en situaciones en las que no se conozca esta dosis, se puede considerar como la dosis máxima para la primera descarga. Eh, También se menciona que generalmente con una descarga seguida de las compresiones es suficiente para que se revierta el ritmo o para que se restaure el ritmo cardíaco normal. Sin embargo, en una situación cuando la taquicardia ventricular o la fibrilación son refractarias a la primera descarga, se considera un ajuste de energía igual o superior a la de la primera descarga y siempre tenemos que continuar con las compresiones torácicas. Ahora bien, en cuanto al uso de fármacos, el tratamiento farmacológico se implementa cuando la reanimación cardiopulmonar con o sin desfibrilación no logra una respuesta o no tenemos una respiración y circulación espontánea. Dentro de los principales fármacos vasopresores que se utilizan es la epinefrina. Esta tiene efectos beneficiosos en el paro cardíaco debido a su mecanismo o sus efectos alfa-adrenérgicos que conducen a un aumento de la presión de la perfusión coronaria y cerebral durante la reanimación. Sin embargo, pueden tener efectos beta-adrenérgicos contralaterales como el aumento de la demanda del oxígeno del miocardio. Esto van a provocar una reducción de la perfusión subendocárdica y también se menciona en alguna bibliografía que pueden ser proarrítmicos. Sin embargo, el beneficio supera el riesgo. Y la dosis estándar que se recomienda es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos en aquellos ritmos que no sean desfibrilables y para ritmos desfibrilables como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular se debe utilizar epinefrina después de la tercera descarga. Sin embargo, se respalda la priorización de la reanimación cardiopulmonar con compresiones y la desfibrilación en estos ritmos desfibrilables. Dentro de los fármacos no vasopresores tenemos a la lidocaína y a la amiodarona como principales representantes. Estos únicamente se deben considerar en situaciones específicas durante el transporte por emergencias médicas cuando el tratamiento de la fibrilación o taquicardia ventricular puedan verse comprometidos. Lo que tenemos que aplicar son 300 miligramos de amiodarona después de la tercera descarga en estos ritmos desfibrilables y lidocaína 1.5 miligramos por kilogramo igualmente después de la tercera descarga. Sin embargo, deben ser a consideración del médico y dependiendo de las características clínicas que se presenten en cada paciente. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para suspender una reanimación cardiopulmonar? La primera es que el paciente recupera la circulación y respiración espontánea, que tenga movimientos, que tenga apertura ocular y que se despierte. También cuando se confirma que el paro cardiorrespiratorio se produjo como consecuencia de la historia natural de una enfermedad incurable.
Y finalmente, cuando el paciente ha tenido asistolia por más de 20 minutos a pesar del soporte vital básico y cuando se han excluido otras causas como el ahogamiento, la hipotermia, la intoxicación o la sobredosis de algunas sustancias. Eso es todo en cuanto al soporte vital básico y muchas gracias por su atención.